Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de conferencias que está organizando la Escuela Judicial Electoral. Y en esta ocasión estamos de beneplácito, muy contentos por tener con nosotros y que haya aceptado esta invitación a la doctora Sabrina Ragone, a quien conozco de hace tiempo y con quien hemos compartido análisis, reflexiones por mucho más tiempo en esta materia del derecho constitucional, de las que a mí me gustaría, pensar, porque ya tiene mucho tiempo en que hemos dado algunas vueltas en estos seminarios, en estas actividades, y en varios países además, no solamente en Italia, sino fundamentalmente donde ahora la doctora Ragone trabaja, sino también, sobre todo en España y en centros de investigación también, por ejemplo, en Alemania. Voy a leer algunas líneas curriculares antes de iniciar para que tengan ustedes, un escenario general de la vida curricular de nuestra expositora, por supuesto, para que lo tengan presente a la hora de formular sus preguntas al final y también, por supuesto, después de haber escuchado esta ponencia, que precisamente tiene que ver con esta interacción, esta relación, la presencia, digamos, de la práctica de los derechos humanos y tanto en los ordenamientos y a través de los órganos supranacionales frente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Y la idea es justamente hablar de algunas reflexiones comparativas que, sin lugar a dudas, es muy importante para no solo nuestro país, sino también fundamentalmente en Europa, justamente ahora, con este reciente pronunciamiento, por cierto, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en donde pues, se posiciona frente a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Voy a, insisto, a leer estas líneas curriculares muy rápidamente. La doctora Ragone es profesora titular de Derecho Público Comparado de la Universidad de Bolonia e investigadora afiliada del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado e Internacional de Heidelberg. Ha sido investigadora García Pelayo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y ha desempeñado tareas como docente, profesora visitante en su país, en Italia, en España, Alemania, Francia y numerosas universidades latinoamericanas, en México, por supuesto, y estadounidenses, también como Harvard, como Boston College o como Texas A&M. Sus publicaciones abarcan distintos temas de metodología y de contenido también de fondo de derecho comparado en distintos idiomas como en inglés, español, italiano, alemán y francés, y además decenas de artículos y capítulos de libros que ha editado. Es autora y ha editado 4 volúmenes de distintos libros, y es autora del libro El control judicial de la reforma constitucional, aspectos teóricos y comparativos, justamente publicado en la editorial Porrúa en México, y Desafíos de la función judicial, un acercamiento desde el derecho público comparado, ediciones Olechnik del 2018. Y el reciente libro Parlamentarismos y crisis económica, afectación de los encajes constitucionales en Italia y España, de la editorial Bosch, en este año 2020. Te doy el uso de la palabra, Sabrina, y muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, es un placer volver a México, aunque sea solo de forma virtual, porque ya no, de momento no nos queda otra. Y también compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un tema muy actual, como lo mencionaba Alfonso antes, es decir, protección de derechos entre sistemas regionales y jurisdicciones nacionales. Porque yo creo que siempre cuando pensamos en lo que se ha denominado tutela multinivel de derechos, siempre pensamos en algo que, digamos, una historia que al final va a terminar bien, ¿no? En plan, tenemos más cortes, más tribunales, tenemos más cartas de derechos, eso implica que al final el nivel de protección de nuestros derechos va a ser más alto. Desafortunadamente, a veces esas historias terminan mal. Y entonces, como verán, el caso en el que me voy a centrar más para, digamos, enfocar el tema de una forma más general, es un caso en el que finalmente el nivel de tutela que se ha garantizado al particular ha sido más bajo que el nivel de tutela que se le podría haber garantizado utilizando otro criterio. Pero como esta clase, este seminario va a ser como una novela policíaca, no voy a adelantar quién es el asesino. Van a tener que escucharme y estar pendientes.
Dividiré mi intervención básicamente en tres partes. Muy brevemente voy a enfocar cuál es el problema, es decir, por qué tener distintos tribunales y distintas cartas de derechos puede plantear problemas además de oportunidades, obviamente. En la segunda parte me centraré en un caso, como les decía, un caso concreto para explicar un problema y para ver cómo las tres distintas jurisdicciones posibles que hay en Europa sobre derechos han intervenido y cuál ha sido el resultado final y por qué se trata de un caso que es relevante desde la perspectiva europea y también desde la perspectiva de los distintos estados nacionales. Finalmente, me centraré en la última parte, en las cuestiones más relevantes, cuáles han sido los casos siguientes e intentaré brevemente referirme a uno de los grandes problemas que hay ahora en el derecho constitucional comparado y en el derecho comparado europeo, que es la identidad constitucional. A la hora de, digamos, ofrecerles estas pinceladas sobre temas tan amplios, haré algunas referencias, algunas comparaciones con el sistema interamericano para ver cuáles son, digamos, cuáles pueden ser soluciones parecidas y cuáles son problemas parecidos entre los dos sistemas. Como verán, el modelo europeo es aún más complejo porque tiene es aún más multinivel, es doblemente multinivel porque tiene otra corte posible, otro tribunal posible que puede intervenir en materia de derechos humanos. Entonces, empecemos por el problema. Les dije, el problema, un caso, cuáles son las cuestiones que nos quedan y por qué es relevante hoy la identidad constitucional. Problema, entonces, en todos los sistemas de tutela multinivel, que son modelos que, digamos, como yo menciono en el título de la intervención, tienen sistemas regionales que coexisten con los sistemas de protección a nivel nacional, lo que tenemos son por lo menos dos tribunales. En el caso del sistema interamericano será la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además un tribunal constitucional o tribunal supremo o Corte Suprema que a nivel doméstico tiene una jurisdicción, digamos, más o menos constitucional o de todas formas de protección de derechos. Tenemos entonces una superposición de normas y potencialmente una superposición de jurisprudencias. ¿A qué me refiero? Tenemos una carta constitucional, es decir, derechos contenidos en el texto de la Constitución, y también tendremos los derechos contenidos en la Carta de Derechos a nivel supranacional. Y al mismo tiempo también tenemos una superposición de jurisprudencias. Tendremos una superposición de sentencias de distintos tribunales a nivel nacional y a nivel supranacional o internacional, ahora me centraré en esto, que definen, por ejemplo, como veremos, qué es la tutela judicial efectiva. Y como todos sabemos, la interpretación de los derechos puede variar a lo largo del tiempo en la jurisprudencia de un solo tribunal. Imagínense cuánto puede modificarse si, digamos, si lo estamos viendo a la luz de distintas jurisprudencias. ¿Por qué les decía el contexto europeo es aún más complejo en comparación con, digamos, un modelo de tutela multinivel más tradicional? Porque a partir del año 2009, en Europa hay por lo menos 3 niveles distintos. Es decir, digo por lo menos porque no estamos teniendo en cuenta el papel que pueden tener los jueces ordinarios, por ejemplo, que siempre están involucrados en la protección de derechos. Entonces, simplemente teniendo en cuenta las jurisdicciones constitucionales y los tribunales que están a nivel supranacional o internacional, tenemos 3. ¿Por qué? El nivel que se podría comparar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema interamericano es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal que se sitúa en Estrasburgo, que es una ciudad muy bonita que les recomiendo visitar si pueden, cuando ya podremos viajar, sobre todo los italianos, que parece que somos muy peligrosos en este momento. Entonces, el tribunal de tipo internacional es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un tribunal que está conectado con un órgano político, que es el Consejo de Europa, y tiene jurisdicción sobre 47 estados. Es lo más parecido. ¿Por qué? Porque lo creó un tratado internacional, pero sobre todo porque mantiene la naturaleza de tribunal internacional. Segunda instancia posible, como les dije, obviamente la Corte Constitucional Nacional o Tribunal Constitucional Nacional, pero también hay otro actor
otro actor que entra en esta novela policíaca a partir de 2009. No porque no existiera antes de 2009, sino porque su papel cambia un poco, pero el poco que cambia es sustancial. ¿A qué me refiero? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano jurisdiccional de la Unión Europea. Seguramente ustedes saben qué es la Unión Europea. En realidad nadie lo sabe, porque no es un Estado federal y no es una organización internacional. Entonces tiene como una doble alma y nadie sabe más, digamos, exactamente dónde se puede encajar, porque es algo único, es algo muy peculiar, que tiene sus propias instituciones, tiene un ejecutivo formado por distintos órganos, tiene un parlamento elegido directamente y también tiene un órgano jurisdiccional que se denomina ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué a partir de 2009 puede empezar a intervenir en materia de derechos humanos? Por una razón muy sencilla, que es que la Unión Europea se creó a través de tratados. Ustedes saben que se denominaban comunidades europeas, a partir del 92 se denomina Unión Europea y varios tratados a lo largo del tiempo han modificado los primeros tratados, los tratados originarios. La modificación que se denomina Tratado de Lisboa, que entró en vigor en el año 2009, tenía un cambio sustancial, es decir, que contenía una cláusula conforme a la cual la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a partir de ese momento, conseguiría tener el mismo valor jurídico de los tratados, que los tratados, y los tratados son la fuente más alta en el ordenamiento europeo. ¿Ok? Entonces, de una forma peculiar como lo es la Unión Europea, tenemos otro tribunal que se está encargado de hacer respetar los derechos a raíz de una carta distinta, que no es el Convenio Europeo, porque es la Carta de Derechos Fundamentales. ¡Oh! Tenemos una visita, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y otro tribunal. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, constituciones, derechos constitucionales, cada tribunal constitucional. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y finalmente el Convenio Europeo, que es el internacional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ok? El Tribunal de Justicia está en Luxemburgo. Si tienen que elegir entre Estrasburgo y Luxemburgo, antes Estrasburgo. ¿Ok? Por la ciudad. Entonces, este es el nuevo papel que en los últimos 10 años ha desempeñado el Tribunal de Justicia. Entonces, ahora mismo llevamos 10 años en los que tenemos 3 tribunales potencialmente, cada uno, digamos, cada ciudadano europeo que está en uno de los Estados miembros tiene 3 posibles tribunales a los que dirigirse para ver protegidos sus derechos. Problema, ¿ok? De por sí ya es complejo. ¿Cuáles son los criterios posibles para ver, digamos, cuál es la interpretación de cada derecho que va a prevalecer? Respuesta clásica de los abogados: jerarquía. No hay jerarquía. ¿Ok? Es prácticamente imposible establecer una jerarquía entre las distintas jurisprudencias. Y a esto se conecta el problema de valorar quién tiene la última palabra. Porque podríamos decir, bueno, la sentencia que va a prevalecer es la sentencia del tribunal que tiene la última palabra. Jaja, eso tampoco es muy fácil decir quién tiene la última palabra, porque, por ejemplo, cuando decide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después la implementación se hace a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, ¿es verdad que tiene la última palabra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando finalmente será la administración de mi país la que va a implementar la sentencia? Lo podríamos discutir. Y sobre todo, como veremos en pocos minutos, cuando es una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el mecanismo principal, digamos, a través del cual interactúan los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, es un mecanismo que finalmente le pasa la pelota otra vez al juez nacional. Y entonces tenemos la interpretación por parte del Tribunal de Justicia, pero finalmente tiene que intervenir de nuevo el juez nacional. Entonces, como les digo, no es tan fácil establecer quién tiene la última palabra. Tendríamos otro criterio posible, que sería un criterio que nos podría ayudar, pero como veremos, la implementación no es fácil y sobre todo a lo largo de los años no ha sido unívoca. Tendríamos un criterio material.
un criterio que se refiere, digamos, al nivel de protección desde una perspectiva más práctica. Y lo encontramos en el artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sería un criterio que nos diría, básicamente, la norma que tenemos que aplicar es la norma que garantiza el nivel de protección más alto. Desde una perspectiva jurídica teórica, si nosotros lo ponemos en un esquema, parece razonable. Si tenemos que aplicarlo, es decir, en la decisión de un caso concreto, es muy difícil que tengamos un caso en el que completamente podamos aplicar este criterio. En primer lugar, porque en muchos casos no tenemos, digamos, involucrado en la situación concreta a un solo derecho, sino que tenemos una ponderación de derechos. Y entonces, ¿cómo decido cuál es el derecho que voy a proteger más? Porque al mismo tiempo estoy protegiendo menos otro. Entonces, como criterio que parece en la teoría un criterio muy razonable, muy lógico, incluso, digamos, nos permitiría superar el problema de la jerarquía, nos permitiría superar el problema de la última palabra, porque no importaría, ¿no? Tendríamos que ver, esta es la situación. ¿Cuál es la situación en la que yo protejo más, por ejemplo, el derecho a la información? Esta o la otra. Pero, ¿y si tengo que ponderar el derecho a la información con el derecho a la intimidad? ¿O si tengo que ponderarlo con el derecho al honor? ¿Cuál jurisprudencia voy a utilizar? ¿La que permite publicar cualquier cosa, aunque sea contrario al derecho al honor? Es muy difícil porque estamos vulnerando o reduciendo la protección de otro derecho. Entonces, esas serían las categorías posibles. Ha habido un caso muy conocido, que es el que me voy a centrar, que ha sido el primer caso en el que a lo largo de esos 10 años, digamos, un tribunal ha intentado de alguna forma obligar al Tribunal de Justicia a utilizar este criterio material y decir, mi constitución garantiza una protección más alta, por favor déjenme proteger el señor, que ahora veremos quién es, de manera más efectiva. Y aquí pasamos entonces a la segunda fase, a la segunda parte de la intervención, que es, veamos en un caso concreto cómo puede funcionar este diálogo, digamos, entre los distintos tribunales y cómo podemos aplicar la cláusula de la protección más alta, que sería la única a priori que nosotros tenemos en la Carta de Derechos Fundamentales. La sentencia a la que me refiero es una sentencia de 2013 en el caso Melloni. No la elijo porque el protagonista es italiano, sino porque, como les decía, es el primer caso en el que se plantea esta cuestión. Además, si pudiera elegir, probablemente elegiría otro caso en el que el protagonista sea un italiano, porque este señor fue un señor que fue condenado por bancarrota fraudulenta en los años 90 y luego huyó. Entonces no hace muy buena publicidad a mi país, seguramente no lo habría elegido. ¿Qué pasa? En los años 90, ese señor le someten a un juicio por bancarrota fraudulenta. Mientras empieza el juicio, huye Meloni de Italia, se va a España y en 1996, imagínense cuánto tiempo pasa, lo sé, la justicia es muy lenta en todas partes, en este caso ha sido un caso súper largo. Entonces, en el 96, Italia solicita que España extradite a esta persona, que la entregue a Italia. España dice que sí, él se fuga, pero no se fuga antes de haber elegido a los abogados que le van a defender a lo largo de todos los años del juicio, hasta lo que en nuestro país se denomina Corte de Casación, que sería la Corte Suprema, la última instancia posible a nivel nacional. Finalmente es condenado. ¿Qué pasa? En Italia existe la condena en rebeldía, en ausencia o en rebeldía. Es decir, si la persona no participa en el juicio, no importa, se puede condenar igualmente. Y como veremos, fue la cuestión, digamos, el centro de la cuestión que se planteó después. Le condenan en el año 2004 y ya en el año 2004 existía un mecanismo en el que no me voy a centrar en detalle, que es la orden de detención europea. Muy brevemente, es muy probable que lo hayan visto en algún periódico cuando están leyendo alguna sentencia. ¿Qué pasa?
Uno de los principios fundamentales de la integración europea es la confianza mutua. Y es un principio que se aplica en un montón de ámbitos. Por ejemplo, produzco un coche en Alemania, lo puedo vender en otro estado y digamos, el otro país, estado miembro, acepta el producto de otro, incluso plátanos, manzanas, lo que sea. Y la confianza mutua también a lo largo de los años, como digamos parte de la profundización de la integración, se ha aplicado a las sentencias. Es un nivel de confianza muy alto. Eso significa que si un sujeto es condenado en otro estado miembro de la Unión, hay una suerte de reconocimiento automático y si se ha emitido la orden de detención europea, eso implica que llega una orden de detención europea a Italia emitida por Alemania, nosotros entregamos la persona a Alemania. Es mucho más automático que una extradición normal de derecho internacional, como pueden ver. ¿Okay? Entonces, se emite esta orden de detención europea, el señor se había quedado en España. Parece ser que le gustaba mucho el país. Entonces se queda. En el año 2008, finalmente la policía le detiene y nosotros pensaríamos, ya está, venga, ya estamos en 2008, han pasado, ¿qué? 20 años, ya puedes irte a la cárcel, fuiste condenado y ya está. No, él tenía abogados muy buenos, los que había elegido también para el juicio. La Audiencia Nacional en España confirma su detención y también confirma que se puede entregar a Italia, pero a él le queda una única opción, por eso les digo, tenía abogados muy buenos, plantea un recurso de amparo, ¿okay? Recurso individual frente al Tribunal Constitucional Español. El Pleno del Tribunal Constitucional aboca el caso porque no era competente, dice, esa es una cuestión muy compleja, tengo que decidir yo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia española del Tribunal Constitucional, entonces aquí vemos el primer, digamos, el primer eslabón de esta cadena que luego vamos a desencadenar, digamos, jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español sobre el derecho a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional en el año 2000, en el año 2006 y en el año 2009 en España había dicho que estar presente físicamente en un juicio penal formaba parte del núcleo esencial del derecho a una tutela judicial efectiva. ¿Okay? Entonces, en este caso, obviamente, si hacemos una comparación horizontal entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia italiana y también el Código Penal italiano, tendríamos un nivel de protección distinto, porque en Italia una persona puede ser condenada en ausencia, obviamente, como veremos, si estaba informada, elegido los abogados, etc. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra el Tribunal Constitucional y además tenía que aplicar el Tribunal Constitucional, como le había dicho justamente la Audiencia Nacional, unas normas europeas que decían exactamente esto. Es decir, tienes una orden de detención europea correctamente emitida, sí, no puedes evitar entregar a la persona condenada si esta persona ha sido citada en persona, informada de la fecha y del lugar previsto para el juicio, si ha sido informada de que podía ser condenada si no se presentaba en el juicio, y todo esto sí había pasado en el caso concreto, y finalmente también se decía, sí, teniendo conocimiento de la fecha en la que se iba a celebrar el juicio, ha decidido libremente no participar. ¿Ok? ¿Ves el problema? Entonces, tenemos una norma europea de la Unión Europea que dice, querido mío, ¿sabías que el juicio iba a ocurrir? ¿Sabías que te podían condenar? Has elegido a tus abogados, ya está. Ya has tenido tus opciones para defenderte. Te defendió a alguien, tú no quisiste participar. Para la Unión Europea es indiferente. Otro país no se puede negar a entregarte. ¿Ok? Pero el nivel de protección que Meloni habría tenido conforme a la jurisprudencia constitucional española y a la protección, entonces a la protección constitucional que garantizaba España, habría sido más alta, porque el Tribunal Constitucional consideraba que no podía entregarlo a Italia porque en Italia no se prevé ningún tipo de, digamos, reforma de la sentencia si la persona fue condenada en ausencia, pero eligiendo sus abogados y sabiendo que el juicio iba
iba a seguir. ¿Qué pasa? Tienes sentencias que dicen esto y normas de la Unión aprobadas por la Unión Europea que dicen algo que es contrario a tu propia jurisprudencia. Por primera vez, el Tribunal Constitucional Español decide pedir, solicitar una interpretación al Tribunal de Justicia. ¿Okay? Empezamos con el juego de las distintas cortes. Entonces, sabemos que tenemos dos niveles de protección distintos. Más alto, según, en este caso hay poca ponderación, por eso también fue un caso muy interesante y es un caso, digamos, explicativo para ver cuál es la cuestión. Entonces, nivel de protección posiblemente más alto, Tribunal Constitución Española, Tribunal Constitucional Español, nivel de protección más bajo, normas de la Unión Europea. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Se dirige al órgano jurisdiccional de la Unión Europea. El mecanismo, como les decía, es un mecanismo que le deja la última palabra al juez nacional, porque aquí también, sin entrar en cuestiones, digamos, técnicas procesales, el mecanismo es este. Si el juez nacional tiene una duda sobre la validez o la interpretación de una norma que fue aprobada por la Unión Europea, puede parar el juicio, porque tiene que aplicarla esta norma, y solicitar al Tribunal de Justicia la interpretación o que el Tribunal de Justicia le diga si esta norma es válida o no. ¿Ok? También parece sencillo, se llama cuestión prejudicial. También puede parecer sencillo. En realidad, a los abogados que estudiamos esas cosas nos ha dado grandes satisfacciones y grandes pesadillas. ¿Ok? Porque muchos casos se han dado en cuestiones prejudiciales. Entonces, Tribunal Constitucional por primera vez dice, yo necesito pedir la intervención del Tribunal de Justicia porque mi jurisprudencia es contraria a lo que dice la norma europea. Voy a intentarlo. ¿Okay? Voy a intentar ver si consigo otorgar la protección más alta a este señor. ¿Okay? ¿Qué hace? Se llama cuestión prejudicial este mecanismo porque funciona justamente con preguntas, cuestiones que el Tribunal Nacional somete al Tribunal de Justicia. Primera pregunta, son tres las preguntas que hace el Tribunal Constitucional. La primera pregunta es, digamos, un intento que probablemente se sabía que iba a fracasar. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Puedo interpretar la norma europea que, de hecho, textualmente me obliga a entregar a ese señor de forma tal que si fue, digamos, una condena impuesta en rebeldía y no puede ser revisada en el otro país, yo puedo evitar entregar a la persona? Tribunal de Justicia a esta pregunta dice, no, lo sentimos. La norma es muy clara, se aprobó en el 2002, no exactamente así. Incluso en el año 2009, es decir, 4 años antes de esa sentencia, había habido una reforma del mecanismo de la orden de detención europea, entre otras cosas, justamente para evitar esos problemas. ¿Okay? Porque ustedes se imaginan países donde, digamos, no todo el mundo, que son todos, pero países donde hay una franja posible de sujetos que no respetan la ley y que tienen buenos abogados, si saben que pueden, si son condenados en rebeldía, irse a un país del que nunca le van a extraditar o entregar, digamos, esto crea un mecanismo que distorsiona mucho, ¿no? Digamos, el mutuo reconocimiento de las sentencias, además de la impartición de justicia. ¿Okay? Entonces, el Tribunal de Justicia dice, no, esta interpretación es fantasiosa, tienes un texto muy claro, no puedes hacerlo. Segunda pregunta, y aquí entra en el juego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ok, espero que me estén siguiendo todavía. Entonces, situación básica. Señor está en prisión en España y España quiere entregarle a Italia. España no le entregaría porque España garantizaría su derecho de una forma más elevada de lo que le obliga a la Unión Europea. Entonces el Tribunal Constitucional lo que intenta hacer es garantizarle el nivel de protección más alto. El Tribunal de Justicia le dice, ok, la norma europea no la puedes interpretar así. De momento tenemos solo a 2 actores. ¿Por qué elegí este caso? Porque de repente aparece el tercer actor, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dice, ¿estamos seguros, okay, de que esta norma de la Unión Europea
que obliga a entregar a la persona, incluso cuando fue condenada en ausencia, es compatible con los estándares de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos? ¿Ves? Es otro tipo de pregunta, ¿no? Es decir, primero el Tribunal Constitucional tiene el problema de su propio estándar, que había, digamos, reafirmado en el 2000, 2006 y 2009, y luego dice, a lo mejor la norma de la Unión Europea no respeta al estándar del Convenio Europeo. ¿Ok? ¿Qué hace el Tribunal de Justicia? Analiza los dos artículos del Convenio Europeo analiza los dos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales que se ocupan de este tema, es decir, de la tutela judicial efectiva, y además dice, si esto no fuera suficiente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es coherente con lo que digo yo. Es decir, hay sentencias que se citan en el texto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afirman que si el sujeto ha preferido no participar en el juicio y ha sido una decisión libre, clara, digamos, evidente, no podemos encontrar, dice el Tribunal número 3, no hay ningún interés público opuesto que se pueda oponer que sea de tan valor como para, digamos, bloquear este tipo de condenas. ¿Ok? Entonces, el segundo argumento del Tribunal Constitucional tampoco funciona. Veamos si es compatible con las normas de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y finalmente también con las normas del Convenio Europeo. No funciona. Última pregunta, que es la que nos plantea más problemas y que nos lleva digamos, a la cuestión inicial. Última cuestión que plantea el Tribunal Constitucional es, ¿yo puedo, digamos, utilizar el artículo 53 de la Carta, que es el artículo que os mencionaba yo al principio? Es decir, ¿puedo interpretarlo en el sentido de que el Estado miembro puede no dar ejecución a una orden de detención si ha habido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva conforme a mis estándares? ¿Lo veis? Entonces, la idea era, puedo aplicar mi estándar de protección que es más alto que el estándar de protección usando la única cláusula que existe textualmente, que nos tendría que dar una pista para ver cuál es la jurisprudencia que prevalece. Aquí también el Tribunal de Justicia le dice, no, para algunos fue una sorpresa, para otros fue obvio también por las características del caso, porque era, digamos, como les dije, un sujeto que había sido condenado en los 90, que había, digamos, utilizado todos los mecanismos procesales posibles, un poco quizás algunos considerando un abuso de sus posibles posiciones procesales, pero bueno, dice que no, el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Dice, si fuera así, estaríamos vulnerando la efectividad del derecho de la Unión, la primacía del derecho de la Unión y lo que os decía antes, es decir, la confianza mutua entre los distintos estados. Además, como les dije, justamente en 2009 estas normas se habían reformado para evitar que pasara lo que habría pasado en este caso, y finalmente dijo, no es una cuestión de nivel de protección, en cierta medida es una cuestión de quién tiene la competencia en esta materia. Desde el punto de vista, digamos, competencial, no jerarquía, competencia. ¿A quién le corresponde decidir sobre la orden de detención? A la Unión Europea. Si la Unión Europea toma una decisión y dice, el nivel de protección que nos podemos permitir es este, ahí se acaba. Los estados no lo pueden modificar. ¿Okay? Interesante, ¿no? Bueno, a veces con los alumnos me pasa que les digo, eso, lo que vamos a estudiar hoy es súper interesante, y ellos me miran con cara tipo, será interesante para ti. Entonces, espero que por lo menos para algunos de ustedes sea interesante. A mí me parece, digamos, que es muy llamativo y explicativo de cuáles pueden ser las cuestiones que se plantean. Entonces, finalmente, como les decía, ¿por qué ha sido tan relevante esta sentencia? Porque ha sido el primer caso en el que se ha planteado el nivel de protección en un caso concreto, en el que tampoco había que ponderar. Entonces, era un caso en el que había una vulneración o, digamos, se podía valorar el nivel de protección de manera más clara. Y también porque fue la primera vez que el Tribunal Constitucional Español planteó una cuestión prejudicial y después le tocó decidir de nuevo. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Les dije, en el caso de diálogo entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, la última
palabra es difícil de asignar porque una vez que haya decidido el Tribunal de Justicia, le vuelve el caso al Tribunal Nacional. Entonces, el Tribunal Constitucional Español en 2014, en la decisión número 26, dice, sí, le vamos a entregar. Pero dice, vamos a aceptar, eso es muy relevante, vamos a aceptar esta, digamos, limitación de nuestra jurisprudencia solo cuando se trate de vulneraciones indirectas. Es decir, solo cuando esta reducción llegue de normas externas, como son las normas europeas. No vamos a rebajar ese estándar de protección frente a normas nacionales. ¿Okay? Entonces, no cabe una reforma del Código Penal que diga, te podemos condenar en ausencia, porque, digamos, el estándar de protección queda para el ordenamiento nacional. No se va a aplicar cuando haya normas que lleguen desde fuera y no se va a aplicar de forma horizontal con respecto a las normas de otros Estados miembros. También ha sido muy relevante para otro país, que es Alemania, que tiene tradicionalmente una jurisprudencia muy parecida a la española y que en el año 2015 decidió no entregar a un señor otro señor que había sido condenado en ausencia, pero parece ser que las circunstancias no eran idénticas porque él se había ido, formaba parte de una asociación criminal y se fue, dijo que no sabía del juicio, digamos, no era exactamente el mismo caso, pero no, la persona no fue entregada y en 2016 el Tribunal de Justicia aprovechó de otra sentencia para recordar que no se pueden establecer excepciones ulteriores. En fin, ¿qué problemas nos quedan entonces? ¿Qué problemas tenemos todavía que afrontar y enfocar desde una perspectiva doctrinal? El primer problema es cómo interpretamos el artículo 53, es decir, cómo interpretamos la cláusula de la protección más elevada. Si tenemos que cruzar este parámetro con otro, que es el criterio de competencia. Y si la competencia le corresponde a la Unión, la decisión la toma la Unión. Además, como les decía, en el caso concreto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era coherente con con el resultado al que quería llegar el Tribunal de Justicia. De momento, digamos, un caso interesante va a ser cuando haya, digamos, discrepancias entre estas jurisprudencias. Otro problema es si de verdad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a tener este tipo de, digamos, papel subsidiario. Si de verdad siempre se va a usar la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que es el Tribunal Internacional, como criterio integrador en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y por parte de los tribunales nacionales. Sabéis que el problema de la subsidiariedad y de la relación entre jurisdicciones nacionales y jurisdicciones internacionales ha sido al centro probablemente también de los últimos debates sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Era uno de los puntos que se mencionaba hace un año y un mes creo, en la carta que habían mandado los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, digamos, en su declaración acerca del sistema interamericano. Queremos promocionar y reforzar la subsidiariedad. En fin, es un tema que se plantea siempre cuando hay sistemas de protección multinivel. Uno es el tema de la última palabra, que es muy difícil de resolver, pero se conecta también con el problema de la subsidiariedad. ¿Quién es subsidiario de quién? ¿Cómo se va a utilizar la jurisprudencia de los otros tribunales? Y finalmente, los últimos 5 minutos, porque creo que he hablado 35, los voy a dedicar al problema, a la cuestión de la identidad constitucional, ¿no? Como les anticipé, esa es una novela policíaca en la que al final van a saber todo del asesino, quién se ha muerto y por qué se ha muerto. Entonces, ¿por qué se plantea la cuestión de la identidad constitucional? En el caso que yo les he citado, el Tribunal Constitucional Español no dijo que esta interpretación de la tutela judicial efectiva formaba parte de su identidad constitucional. Si lo hubiera hecho, probablemente, digamos, habría cambiado, por lo menos en parte, la actitud digamos, tan neta y tajante que ha tomado el Tribunal de Justicia. Porque las normas primarias del ordenamiento de la Unión Europea se comprometen a respetar la identidad constitucional de los Estados miembros. Entonces, que un tribunal constitucional diga que una interpretación de un derecho forma parte de su identidad constitucional es algo serio, digamos, para el sistema. Entonces,
que el Tribunal Constitucional no lo haya hecho le ha, digamos, hecho la vida un poco más fácil al Tribunal de Justicia a la hora de decidir. Ha habido otro caso, unos años más tarde, en este caso contra Italia, en el que se ha usado el argumento de la identidad constitucional. Y yo diría, y con esta parte terminaré, que se ha usado de una forma probablemente muy coherente con el concepto de diálogo judicial que también Alfonso en sus estudios muchas veces ha mencionado, y que es un poco más nuestra idea de un diálogo en el que todas las partes se sienten comprometidas hacia un objetivo común. ¿Qué pasó? Había normas del sistema italiano que de hecho favorecían que los fraudes del IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto y una parte de este impuesto se le devuelve a la Unión Europea. Pero cada Estado tiene que recolectar este impuesto. ¿Qué pasa? Cuando había fraudes, que eran fraudes muy complejas entre distintas empresas, etcétera, para no pagarlo, en muchísimos casos, en el caso italiano, en Italia, porque el sistema judicial evidentemente es más lento y también además son investigaciones muy complicadas para averiguar quién no ha pagado, si hay 4 empresas que están conectadas en red, en fin. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de esos delitos de fraude prescribían. Y eso implica que al final no puedes condenar a los que han cometido el delito y no se recupera el dinero del IVA. ¿Qué dijo el Tribunal de Justicia en la primera sentencia? Que este mecanismo iba en contra de los intereses de la Unión Europea y sobre todo de la primacía del derecho de la Unión Europea respecto de las normas nacionales. Segunda cuestión, entonces devuelve la pelota, como les decía, al campo del juez nacional en Italia. Segunda cuestión que plantea la Corte Constitucional italiana, en la que dice, seguro que la interpretación tiene que ser que nos da igual el término de prescripción de ese delito, y lo digo con mucho respeto, porque la prescripción en nuestro sistema forma parte del principio de legalidad penal y del principio de legalidad penal sustancial, no procesal o formal. Y dijo, esto forma parte del principio de legalidad penal, que es uno de los elementos de la identidad constitucional de nuestro sistema, y además añadió algo más que probablemente es más, digamos, dialogante, y dijo, no, además no solamente de mi identidad constitucional, sino también forma parte la legalidad penal de otras identidades constitucionales de otros Estados miembros de la Unión. ¿Ok? ¿Veis? Se plantea la cuestión de una forma, digamos, no para crear una confrontación, sino para, digamos, intentar compatibilizar el nivel de protección, que en este caso habría sido más bajo, ¿no? A nivel de la Unión Europea. ¿Lo veis? Es un caso opuesto al primer caso que hemos visto. En este caso, la norma europea decía, tienes que pagar, te vamos a condenar y tienes que pagar el IVA, no hay forma de que te escapes a esto, aunque hayan pasado 20 años. En el caso italiano se decía, pero le estamos protegiendo porque no podemos, digamos, la acción penal no se puede ejercer ad infinitum, a no ser que sean determinados delitos, como saben, muy limitados. Y finalmente el Tribunal de Justicia contesta a esta, digamos, cuestión más matizada de una forma también más matizada. ¿Por qué? Porque estaba ahí en juego la cuestión de la identidad constitucional. Y dice, a priori, el juez nacional tiene que interpretar las normas de forma tal que garantice efectividad y primacía a las normas de la Unión Europea. Y dice, bueno, a menos que la mencionada en aplicación de la norma nacional implique una violación del principio de legalidad, bla, 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 y que esto, digamos, finalmente termine siendo una vulneración de un principio tan básico del ordenamiento nacional como para, digamos, que sea una vulneración de la identidad constitucional. ¿Lo veis? Entonces, hay otro elemento nuevo que entra en el juego, en este caso, que era la identidad constitucional. ¿Cómo garantizamos la identidad constitucional y cómo garantizamos que las normas de la Unión Europea, que se compromete a respetarlas, no las vulnere? Entonces, la respuesta, en este caso, ha sido una respuesta, digamos, podríamos definirla más matizada o más diplomática. Pero como veis, tener las ideas claras sobre cuál es el nivel de protección cuál es el nivel de protección más elevado es muy difícil, y también ver quién tiene la última palabra y quién va a garantizar que
la protección más alta es la que se va a aplicar. Bueno, yo con eso termino y estoy aquí a disposición para preguntas si es que las hay. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctora Ragone. Ha sido una exposición que yo creo que nos deja con una idea muy Más completa, dudas que tenía. una idea completa e inicial, sobre todo con un elemento que creo que has destacado muy bien, que es la complejidad de la protección multinivel de los derechos humanos, y sin duda el caso Meloni es un caso emblemático en el sentido de que nos pone en evidencia que no la preocupación por el derecho constitucional e internacional de los derechos humanos en este momento no nada más es acerca de los métodos y técnicas que se utilizan para resolver, que ya son de por sí complejos, sino que además estas distintas metodologías, técnicas, pueden ser distintamente utilizadas por las diferentes sedes jurisdiccionales que están interactuando. Por lo tanto, las posibles respuestas a un mismo problema pues son exponenciales, y creo que el caso Meloni que se ha desarrollado, que lo ha desarrollado, nos da pauta para entender esa complejidad. Hay varias, ya tenemos algunas preguntas. Tengo un par de preguntas que nos han hecho y otras que querría yo, la verdad, hacer también. La voy a dejar las mías al final. Una de ellas nos dice si podríamos considerar que el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están interactuando realmente con el sistema interamericano de derechos humanos, haciendo un ejercicio comparativo, es decir, si los citan con frecuencia y cuál es el impacto que tendría esa interacción, ¿no? Si quieres, puedo hacerte las dos preguntas y sí. Probablemente pasemos a otro pequeño bloque. La segunda sería si tendríamos alguna propuesta para agilizar el sistema de justicia ante un sistema tan complejo como el que se presenta en Europa, con esta interacción, ¿no? ¿Cómo facilitar la agilización de la que por lo demás, además, es un derecho fundamental, además a nivel del convenio europeo, ¿no? ¿Qué hacer para que esta interacción no entorpezca la agilidad en el sistema de justicia en la protección de los derechos? Ok, bueno, gracias también por reelaborar las preguntas. Y bueno, la pregunta sobre si hay diálogo entre las instancias europeas y la Corte y la Comisión Interamericana, la verdad es que en los últimos años hay cada vez más diálogo. Ha habido como delegaciones de la Corte que han ido a Estrasburgo en particular, de jueces que han ido a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sé que hay intercambio de funcionarios que a veces hacen estancias en San José y en Estrasburgo. Y yo diría que sí, hay cada vez más diálogo. Hasta hace pocos años era solo, digamos, unidireccional. Era la Corte Interamericana que usaba precedentes de manera, digamos, no técnica del Tribunal Europeo. Ahora hay casos también en los que el Tribunal Europeo cita la Corte Interamericana. El diálogo entre Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana es mucho más horizontal y, digamos, directo que el que podríamos tener con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justamente, como les decía antes, porque esos dos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana, son tribunales internacionales, son homólogos. Son como un tribunal constitucional de un país y otro de otro país. Okay, se sitúan de una manera horizontal. Mientras que el Tribunal de Justicia tiene competencias más determinadas y además forma parte de esta organización peculiar y ha entrado al campo de los derechos más, digamos, teniendo su propia carta, etcétera, más tarde. Lo que sí vemos es diálogo, sí, cada vez más entre el Tribunal Europeo y Corte Interamericana. Y sobre cómo mejorar y agilizar el sistema de justicia, si tienen consejos, yo estoy pendiente que me los den, porque el sistema de justicia, especialmente el italiano, es muy lento, por lo que se refiere, por ejemplo, a los casos civiles. Ha habido muchas mejoras a lo largo de los años, y lo que es interesante en términos de agilización, lo que es interesante es que Italia ha sido condenada
muchas veces justamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque los juicios son demasiado largos. ¿Lo ves? Hay otro tipo de diálogo aquí, que son las condenas que obligan a los estados a mejorar las condiciones y la velocidad de los procesos, de los juicios que se celebran en el estado. Por lo que se refiere a, digamos, a la interacción entre los distintos tribunales, cuando ya se llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han terminado las instancias nacionales, como cuando se va al sistema interamericano. Entonces tú ya tienes tu sentencia final a nivel nacional y luego, sí, obviamente, si cabe, si puedes demostrar que hay una responsabilidad del Estado, puedes acudir al Tribunal Europeo. Y en estos casos muchas veces pasa mucho tiempo. Pero ya, digamos, a nivel nacional has terminado. Pasa menos tiempo cuando planteas una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, porque ahí todavía estamos a nivel nacional, es decir, no se ha concluido el juicio a nivel nacional. Y eso es más rápido, es más ágil que tener que esperar la decisión final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Okay? Pero, digamos, ha habido mejoras, especialmente en algunos sistemas. Hay tiempos que no se pueden, digamos, que no se pueden reducir, como algunos tipos de investigación, por ejemplo. Pero por lo general, yo diría que desde que yo empecé, por ejemplo, mi práctica de abogados, la duración media, especialmente en lo civil, ha bajado. Perfecto. Hay muchas otras preguntas. Yo creo que te las voy a formular, Sabrina. Y claro que porque son muchas y la verdad es que todas muy interesantes. Bueno, hay una pregunta que nos hicieron desde Facebook que pregunta sobre la posibilidad de crear un Tribunal Mundial de Derechos Humanos. Okay. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Una segunda que eso es diametralmente diferente, pero que es interesante: si la multiplicidad de las competencias en la protección de los derechos nos estaría aproximando a lo que ocurría, por ejemplo, en el modelo medieval europeo, es decir, con esta fragmentación de centros de poder y centros de decisión, ¿no? Quizá una última más. ¿Qué ocurre? Esta es una pregunta muy recurrente en México, por eso creería yo que es oportuna hacerla en este momento. ¿Qué ocurre cuando el nivel de protección nacional es más alto que los estándares supranacionales? ¿Cómo operaría la aplicación del derecho allí? Y quizá con esas preguntas tendríamos para este bloque. Ok, entonces la primera pregunta sobre un tribunal mundial. Creo que tendremos que distinguir dos planos: el plano político, quizás tres: el plano político, el plano jurídico y el plano de la utopía. Entonces, desde el punto de vista político, seguramente no hay voluntad. Es decir, todas las críticas que han llegado al sistema interamericano a lo largo de los últimos años y varias tendencias de muchas administraciones nacionales a protegerse, digamos, a percibir el nivel internacional o supranacional como algo que está amenazándote, que no ha pasado solo en Latinoamérica, ha pasado en muchos estados europeos. Ha habido problemas en el sistema de protección europeo de derechos humanos, por ejemplo, con Rusia, pero también dentro del contexto de la Unión Europea ha habido vulneraciones del Estado de Derecho y de principios básicos posibles por parte de Polonia y Hungría, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando solo de algo que pasa en otros continentes. El nuestro no es un ejemplo, no es un buen ejemplo, por lo menos. Entonces, no veo, digamos, una tendencia hacia algo aún más global. Claro, hay muchos estudios sobre la idea de que haya, desde el punto de vista de los derechos, algo global, algo que se puede reconocer, algunos que dicen que es el principio de dignidad. Yo considero que quizás la dimensión regional, de momento, incluso en este contexto, puede ser algo razonable, porque permite, digamos, establecer estándares que son válidos para todos, pero teniendo en cuenta todavía cada realidad nacional, que es algo que a lo largo de los últimos 2-3 años se ha pedido a los distintos tribunales, como si fuera, digamos, un término medio aceptable.
¿ok? Que puede ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente cercano a las realidades nacionales como para no, digamos, decidir de forma completamente ajena al contexto nacional. La segunda pregunta, que es la multiplicidad de competencias y la fragmentación. Sí, hay mucha fragmentación y hay mucha complejidad. Es por esto que todos los instrumentos de diálogo, algunos formalizados y muchos informales, es decir, hay mucho diálogo porque los miembros de los tribunales constitucionales hoy, hace 10 años, estudiaron juntos en España, por ejemplo. Si en algún momento tuviera que dialogar algún órgano jurisdiccional con el doctor Herrera, probablemente esto agilizaría mucho que nos conocemos y también hablamos con el mismo vocabulario. Eso, si lo piensan, es un factor cultural y sociológico súper importante. Yo ahora en Bolonia estoy en el departamento de ciencias políticas y sociales, y entonces tengo quizás cada vez más también la atención por otros factores que no son solo los jurídicos. La formación es muy importante, y el hecho de que los tribunales hoy estén compuestos por jueces que, por ejemplo, hablan otros idiomas y que han estudiado en otros de los Estados miembros de la Unión Europea. Ok, mi generación es la generación Erasmus, la generación que se ha ido a vivir a otro país cuando era estudiante. La de los jueces de ahora es una generación que ya ha hecho estancias de investigación y en algunos casos ha trabajado en otros países. Entonces, hay un nivel de fragmentación, pero yo no soy tan pesimista. Es decir, yo creo que progresivamente, conforme se vayan normalizando la situación de los distintos niveles de protección y se vayan implementando los instrumentos de diálogo, puede ser cada vez más homogéneo y se puedan agilizar estos mecanismos. Y la última pregunta, ¿qué ocurre cuando es más alto el nivel nacional? Como les decía, tenemos que ver primero si es un caso de ponderación, y segundo, en el caso europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos probablemente diría se utiliza el nivel de protección del Estado. El Tribunal de Justicia miraría si es una competencia de la Unión Europea, como en el caso de la orden de detención, o es una competencia nacional. Si es una competencia nacional, el Estado puede implementar su nivel de protección, que es más alto. Si no es una competencia del Estado, sino que es una competencia de la Unión Europea, lo que tiene que prevalecer por otro principio, que es el principio de supremacía del derecho de la Unión Europea, es el estándar europeo. Entonces la respuesta es depende, que de hecho para los abogados es una respuesta excelente normalmente. Muy bien, yo no quisiera resistirme a hacerte mis preguntas, Sonia, porque me surgieron algunas inquietudes y que creo que son importantes para México hablar de ellas, y que insististe mucho tú en tu exposición sobre la última palabra, ¿no? Hablando de, digamos, de esta dificultad en determinar, en identificar quién tendría la última palabra, tú dirías que el juez nacional tendría la posición de enarbolar la última palabra, considerando que se traslada el cumplimiento de las medidas, por ejemplo, de reparación, de las medidas de condena de un tribunal internacional a estos jueces. Creo que insiste mucho en esa idea. A lo mejor ahí nos gustaría un poquito de mayor claridad. Y finalmente, otro tema para México importantísimo, que es a partir sobre todo de una determinación de la Suprema Corte del 2013, la falta o la ausencia de jerarquía en materia de derechos humanos. Se ha hablado mucho de eso aquí, por supuesto, pero creo que no se termina de entender en la comunidad jurídica cómo prescindir del principio de jerarquía para hablar de la aplicación de normas, aunque sean de derechos humanos, digamos, cómo coordinar ese principio de ajerarquía de los derechos con, por ejemplo, la certeza jurídica o la seguridad jurídica que en la formación, digamos, del derecho es un principio fundamental, ¿no? Si por alguna razón está construido el derecho de esa manera, es para tener ciertas certezas en el alcance de soluciones. Por lo tanto, ¿cómo coordinar esas dos aproximaciones? Ok, entonces yo ahora tengo la última palabra. Entonces, la pregunta sobre si la última palabra le corresponde al juez nacional,
Yo no lo creo. Lo que yo simplemente quería destacar es que a veces pensamos, ah, maravilloso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió, se acabó. En realidad no se ha acabado. Okay, como pasa cuando, por ejemplo, hay una condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana. Es verdad, el caso se acabó frente a la Corte, pero después llega la intervención necesaria, indispensable por parte, por ejemplo, de la Administración Nacional para implementar las reparaciones. Entonces, todo el debate sobre la ejecución de las sentencias internacionales surge justamente de esto, de que los tribunales internacionales no tienen el poder de ejecutar sus sentencias. Y luego, ese es algo, pueden supervisar, ¿no? Como es el caso de la Corte Interamericana. En el caso europeo funciona de otra forma, no es el tribunal mismo quien lo hace. Pero el punto es que, de todas maneras, los tribunales supranacionales e internacionales tienen que confiar en la implementación de sus sentencias por parte de las administraciones nacionales. No siempre interviene un juez después. En el caso, dividamos, digamos, sistema interamericano y sistema europeo de protección, hay un problema después de ejecución por parte de la administración nacional. Muchas veces es el Poder Judicial quien después lo tiene que hacer, pero no necesariamente. En el caso del Tribunal de Justicia, cuando es una cuestión prejudicial, siempre, porque es el mismo juez. Nosotros, es un mecanismo que funciona como la cuestión incidental italiana, que es una de las contribuciones al ordenamiento europeo del país, de mi país, que es un tribunal nacional tiene una duda en el caso de la cuestión de constitucionalidad sobre la compatibilidad de una norma con la Constitución. Como nosotros no tenemos amparo, ese es el mecanismo a través del cual un juez individual le pide a la Corte Constitucional interpretar y eventualmente declarar la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento. Y el mecanismo a nivel europeo es igual. Juez nacional tiene que usar una norma europea, tiene una duda, suspende el juicio, pide la intervención del Tribunal de Justicia, pero una vez que el Tribunal de Justicia ha decidido, al final el caso le vuelve al Tribunal Nacional. Por eso, por ejemplo, en el caso Meloni tenemos que esperar a ver qué iba a hacer el Tribunal Constitucional. No se había acabado. Okay. Yo simplemente quería decir que básicamente no hay un tribunal que tiene la última palabra, porque incluso si queremos pensar que es el juez nacional, lo que puede pasar es que, ok, muy bien, entonces el tribunal europeo decide y un tribunal nacional, que puede ser el tribunal constitucional u otro, toma una decisión que no respeta los estándares establecidos a nivel europeo. ¿Qué pasa? Habrá otro caso y otra condena. Entonces, probablemente, digamos, sería un conflicto que no se acabaría nunca. Por esto yo estoy muy a favor de los mecanismos como el que ha usado la Corte Constitucional en el último caso que mencioné, en el que se plantea otra vez la cuestión y, digamos, se intenta entrar en un diálogo y decir, esto es algo que yo no puedo hacer, lo que se va a hacer es reformar el ordenamiento, pero no ignorar, digamos, anular completamente algo que forma parte para nosotros del principio de legalidad. Ok, sin una confrontación directa. Y, y luego la pregunta sobre cómo se puede prescindir del principio de jerarquía. Creo que un poco es porque nosotros no estamos, por lo menos en mi país, no estamos tan acostumbrados a la perspectiva anglosajona, la perspectiva de common law, donde lo que tú vas a buscar son sentencias y, digamos, hay mucho más margen para la interpretación. Y al mismo tiempo, si nosotros aplicáramos de manera automática las normas, especialmente el parámetro de la protección más alta o el principio pro persona, el resultado al que llegaríamos para, digamos, estar tranquilos con nuestra seguridad jurídica sería la norma que me da la protección más alta es la que vamos a aplicar, ¿no? Es lo que yo decía al principio, que parece muy práctico y muy claro. El problema es que yo no estoy segura de que en todos los casos sea lo más aconsejable. Es decir, si nosotros tuviéramos una máquina que nos dijera, en este caso concreto, esta es la protección más alta, yo no lo preferiría a un tribunal, como siempre pasa, que es un tribunal colegiado, en el que hay varias posiciones que se van a encontrar y van a debatir, no toda la función deliberativa, y finalmente van a tomar una decisión, porque creo que va a ser mucho más ajustado, probablemente más respetuoso del caso concreto. Entonces,
Estoy de acuerdo en que no, a lo mejor no tenemos la respuesta de forma automática, pero no lo veo de manera negativa. Creo que esto puede ser algo positivo para, incluso para la protección de los derechos y para que las sentencias se ajusten a los casos sobre los que se va a decidir, la vida de las personas involucradas en los distintos casos. Pues, doctora Ragone, muchísimas gracias. Hemos agotado el tiempo, lamentablemente. Tengo otras preguntas que se nos van a quedar en el aire. Me disculpo con las personas que las realizaron. Te las formularé, si es posible, a través de un correo electrónico. Y te agradecemos muchísimo a nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación en México y de la Escuela Judicial Electoral, tu participación, tu colaboración, tu disposición para esta conferencia. Nos has dejado un panorama muy completo respecto a lo que ocurre en Europa, que es muy importante tener esta referencia para México por las diferentes incidencias y las implicaciones que ha tenido esos desarrollos para nosotros en nuestras reformas últimas de las últimas décadas. Y por esa razón te agradecemos mucho y esperamos contar con tu participación nuevamente en otra de nuestras actividades. Muchas gracias y espero que la próxima pueda ser presencial. Exactamente. Gracias por invitarme, gracias a todos los que me han escuchado. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.